campana, ¿no? Algunos lo podemos ver como una montaña, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, eso puede resultar, mejor dicho, cuando hacemos el histograma de una variable. Entonces, al hacer su gráfico, digamos, es una especie de gráfico de barras del histograma, ¿no? Que vamos a ver en adelante cuando vayamos a construir la tabla de frecuencia. Entonces, ese histograma, al elaborarse y unir los puntos medios de las partes superiores de las barras, vamos a observar de que se va a asemejar en muchas de las variables que vamos a estudiar a una campana gaussiana, ¿no? Que es así un ascenso y un descenso, más o menos simétrico. Entonces, gran parte pues, de las variables que vamos a estudiar tiene este tipo de estructura. Y si tiene ese tipo de estructura, entonces ya podemos utilizar las herramientas de lo que nos da la estadística inferencial y descriptiva, como por ejemplo la que nos muestra acá en la diapositiva, ya cargó. ¿No? Entonces, cuando el histograma de una población presenta ese tipo de distribución, entonces podemos utilizar esta ecuación que nos muestra aquí para poder saber cuál es el tamaño de muestra apropiada para poder hacer nuestra selección. Entonces aquí podemos ver de que existe un término z, sub alfa medios, ¿no? Entonces precisamente ese término z alfa medio es la que está directamente ligada a lo que es una distribución normal. ¿Ya? Entonces ustedes de repente en las tablas estadísticas que aparecen en los libros, aparte de los números aleatorios, podrán observar una tabla que dice tabla de distribución normal, ¿no? Y otro tipo de distribuciones, como por ejemplo la distribución de Fisher, de Poisson, entre otras, ¿no? Entonces este Z tiene su propia tabla para poder encontrar sus valores correspondientes. En el caso de nosotros, vamos a utilizar solamente tres valores básicos. Cuando queremos una confiabilidad del resultado del 90%, ese Z va a tener un valor. Si queremos una confiabilidad mayor, digamos del 95%, ¿no? Entonces va a tener otro, ¿no? Y el otro valor acostumbrado que se acostumbra a usar es el 99%, ¿no? Aunque es más costoso, ¿no? Porque eso demanda mayor cantidad de tamaño de la muestra. No, pero también va a tener su propio valor. ¿Y cuáles son esos valores? No, eso también lo podemos encontrar aquí en la misma tabla o buscando a través de la web. Podemos poner, por ejemplo, Z cuando es 90 en 95,99. Se nos está dando el valor de estas variables. Le usamos esto y ahí aparece de que cuando el nivel de confianza que nosotros le demos es el 90%, entonces nuestro Z va a ser 1.645. No si el nivel de confianza es 95%, va a ser 1.96, y si es 99%, sería 2.57. Este 98 no es muy utilizable. Son básicamente esos tres que estoy indicando, ¿no? 90%, 95% y 99% de, de confiabilidad. Bien. Y luego en esta ecuación, para saber el tamaño de la muestra apropiada para poder extraerlo de la población, y tenemos la desviación estándar, ¿no? O sea, qué tan homogénea es nuestra muestra, nuestra población. Esta medida de desviación estándar, cuando es el sigma al cuadrado, es varianza. ¿Sí? Entonces eso quiere decir de que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Bien, entonces esta medición nos da qué tanto se dispersa
en los valores con respecto a la media, los valores de una población, de la variable estudiada en una población. No, entonces quiere decir que cuando la población es más heterogénea, entonces los valores de la desviación estándar van a subir también. Aquí también tenemos el valor n mayúscula. N mayúscula es el tamaño de la población, ¿no? Entonces se simboliza así para diferenciarlo de n minúscula, que va a ser el tamaño de nuestra muestra. Y el término E va a ser el error eh, seleccionado, o mejor dicho, propuesto por el tomador de decisiones, ¿no? Digamos, el administrador que está a cargo de ejecutar un determinado estudio de muestreo. Bien, entonces él puede ser muy exigente y hablarle valores de error bastante bajos. Pero debe ser consciente también de que cuando menor sea el valor del error decidido, o sea, cuando más exigente sea en el valor que queremos obtener, entonces requiere mayor selección de muestreo, ¿no? O sea, el tamaño de la muestra va a subir, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio eh, y para poder sopesar si la empresa está eh, en condiciones eh, de pagar una mayor selección de personal que va a trabajar en la encuesta. No sé si hablamos de una mayor contratación de personal, ¿no? Bien. Entonces, de esas variables pues va a depender nuestro tamaño de la muestra. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice que de una población de 2.000 contadores públicos que se encargan de gestionar la información financiera y comercial de una organización, se desea obtener una muestra para conocer el promedio de sus ingresos mensuales. Entonces la estimación muestral deberá tener un error máximo. Entonces aquí ya se está decidiendo el tamaño de nuestro error, ¿no? El tamaño de nuestro error vemos que es $1, ¿no? O sea, quiere decir de que $1 por debajo y $1 por encima eh, va a ser el rango de error permitido en nuestro estudio. Bien. Entonces aquí también nos habla de un nivel de confianza. Entonces, el nivel de confianza, eh, en este caso, se ha puesto como 95%. Dice que un estudio preliminar nos indica que la aviación estándar poblacional es de 8 dólares, ¿no? O sea, aquí dice que anteriormente ya se hizo un estudio similar, ¿no? Y nos dio que la población tiene esa aviación estándar de 8 dólares. Es decir, de que la media, la población más o menos se dispersa mayoritariamente en 8 dólares por encima y 8 dólares por debajo de la media. Y la pregunta aquí dice, ¿de qué tamaño debería ser nuestra muestra? Bien, entonces aquí tenemos de que se han recopilado los valores que nos tiene el caso, el valor el tamaño de la muestra, de la población, mejor dicho, el error propuesto, el sigma, no que es la aviación estándar. Bien. Entonces, para un valor del 95%, ese valor z, que se busca en tablas, como nosotros vamos a tener directamente tres posibles valores, ya sabemos de que es 1.96 para el 95% de confiabilidad. Bien, entonces ese va a ser el valor de nuestro z. Luego aquí nos dice, ¿no?, de que ya sea en base a la ecuación que teóricamente se nos ha propuesto, solamente se deben reemplazar los datos, ¿no? Y al hacer los cálculos, vemos que nos da un valor decimal que es 919.04, el cual, como son cantidad de personas, se redondea, ¿no? O sea, quiere decir de que es propicio eh, extraer 219 personas como muestra de toda la población.
Bien, entonces ese es el procedimiento para poder conocer el tamaño de nuestra muestra. Bien, entonces sería bueno conocer cómo va a ser la variación del tamaño de la muestra que nos dice aquí. Y cuando le hacemos algunas variaciones a los parámetros que se nos dan. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la población es un poco menos, si la población es un poco más? Si el error que le estamos diciendo la proponemos a menos o la proponemos a más, ¿no? Cómo va a variar en nuestro tamaño de la muestra. Y así también podemos hacer la variación de la desviación estándar, como también el grado de confiabilidad del resultado. Entonces, para eso, yo les propongo pues, de que utilicen una hoja de cálculo. Entonces, vamos a pegar estos resultados en una hoja de cálculo. Aperturamos un Excel vacío. ¿No? Y pegamos los resultados que acabamos de ver en el PowerPoint. Bien, aquí lo tenemos. Bien. Entonces vamos a proponer aquí un espacio para poner las cantidades eh, que tenemos en el problema, ¿no? Tenemos el valor de la población, que es N mayúscula. Vamos a agrandar un poco más el texto. ¿Ya? ¿No? En este caso va a valer 2000. Bien, entonces con respecto al error, el valor va a ser 1. Y con respecto al sigma, no, el sigma lo podemos extraer de aquí eh, de la opción insertar, ya que nos da aquí algunos determinados símbolos. ¿No? Y aquí vemos el sigma dentro del Excel. Ya, entonces ese valor de sigma para nosotros va a tener el valor de 8. El z, ¿no? El z, vamos a decir simplemente z, estrictamente ligado con la confiabilidad, ¿no? En la confiabilidad vamos a ponerlo como conf, y va a ser el 95%. El grado de confiabilidad, ¿no? Confiabilidad. No, el valor 95 y va a tener el valor de 1.96. Entonces esos son los valores que vamos a utilizar. Y entonces como son casillas que pueden variar, vamos a darle un color, digamos celeste, y poder encasillarlos. Bien. Entonces nosotros queremos hacer variaciones, ¿no? De esas cantidades, ¿no? Puede ser que tengamos una población mayor, una población menor, y así mismo el error y los otros parámetros. Bien. Entonces, lo que nos interesa es cuál es el tamaño de la muestra. Entonces vamos a ponerle que el n, que es el tamaño de la muestra, es igual, y ahí, en base a las casillas que ocupan cada una de esas cantidades, vamos a formar nuestra ecuación. Entonces aquí vemos de que es z al cuadrado por sigma al cuadrado, ¿no? Entonces le ponemos el z al cuadrado, ojo que al cuadrado en el Excel que se puede simbolizar, porque tiene otra forma de poder simbolizarlo. Como este símbolo sombrerito, que significa potencia, y el 2 el exponente. El símbolo de sombreritos puede salir con el juego de teclas al 94. O sea, presionan alternante, lo mantiene presionado y le ponen el 94. Y va a salir ese símbolo. Bien, entonces esa cantidad tengo que multiplicarlo por sigma al cuadrado. El sigma está ocupando en la celda B5, ¿no? Y también lo elevo al cuadrado. Bien, y todo eso tengo que multiplicarlo también por n mayúscula. Entonces aquí el n está ocupando la celda B3, ¿no? Y ya tengo ahí todo el numerador.
¿no? El z cuadrado, el sigma y el n que están multiplicando. Todos se conforman el numerador. Entonces, tenemos un denominador también, ¿no? Y en C sabemos que el slash significa división, ¿no? Y la división en el denominador es una suma, ¿no? Se va ahí, es una suma, ¿no? ¿En dónde está nuevamente este producto de sigma al cuadrado por el z al cuadrado? ¿No? Entonces, como eso está arriba, simplemente lo copiamos, que es toda esta cantidad acá. Lo vamos a copiar ahí en el denominador sin el n, ¿no? Y le está sumando un producto más, ¿no? Que es el error al cuadrado multiplicado por n menos 1. Entonces el error ocupa la celda B4. ¿No? Le damos al cuadrado y eso está multiplicando al n menos 1. N menos 1 vendría a ser lo de la población menos 1. ¿No? Ya tenemos ahí el resultado. Y vemos que no es la misma cantidad, 219,04, ¿no? Entonces sigue con más exactitud. Y eso lo pueden redondear. Y el Excel también se puede redondear tanto con los símbolos de arriba como también con un comando, ¿no? Que se llama redondear. Ponen clic ahí. Redondear, ¿no? Y ahí nos dice qué cosa queremos redondear. Queremos redondear la cantidad anterior, digamos, a 0 decimales. La cantidad redondeada. Y entonces necesitamos pues una muestra de 269 elementos de total, ¿no? Entonces, como le estaba diciendo, ¿qué pasaría pues? Vamos a analizarlo. Y si tenemos una población mayor, digamos, 2.700 personas. 2.700. Entonces vemos que el tamaño de muestra aumenta. Quiere decir que es proporcional, ¿no? Cuando mayor es la población, se requiere mayor tamaño de la muestra. Bien. Vamos a ver qué pasaría si el error disminuye. Es decir, el error disminuye, se necesita mayor exactitud. O sea, se requiere mayor, eh, mejor dicho, mayor exigencia del estudio, ¿no? Y para mayor exigencia, pues necesito mayor cantidad de muestra. Cuando mayor es la cantidad de muestra es mejor. Solamente que por razones económicas no se puede, en muchos casos, es sondear a toda la población, no puede ser utilizar el muestreo. Vamos a suponer que yo quiero un error de 0,8 en lugar de 1. Como ven, el tamaño de la muestra también aumenta. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si mi población es más heterogénea? O sea, hay más diferencia con respecto al punto medio, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la desviación estándar es 11, aunque sigue aumentando el tamaño de la muestra. Vamos a suponer qué pasa si mi grado de confiabilidad del estudio yo lo quiero aumentar, ¿no? De que sea más confiable el resultado, ¿no? Entonces vamos a poner que le pongo 99, el 99%. Y para el 99%, ahí tenemos la tablita, ¿no? Vamos a poner nuevamente la tablita, a copiarlo y para tenerlo en cuenta. Vamos a copiarlo aquí al lado. Ya, entonces para el 99% el valor de z va a ser 2,57. Nos vamos a poner ahí 99% y requiere 2,57 de valor. Fíjense de que sigue aumentando el valor de la muestra. Necesito muchas más personas todavía, no del momento inicial. Entonces así se puede tener un conocimiento más o menos intuitivo
de que cómo es la variación del tamaño de la muestra conforme varío los parámetros, ¿no? Que tengo en la mano. Bien, entonces sería bueno pues que ustedes hagan algo similar porque eh, y les puede venir un ejercicio parecido, ¿no? Entonces en ese ejercicio parecido, ¿no? Yo puedo variar aquí las cantidades, ¿no? Y puedo mandarles un problema similar con diferentes parámetros, ¿no? Le puedo poner aquí menos o más cantidad de población, y le puedo variar el error, la confiabilidad, la dirección estándar, ¿no? Entonces nada más ustedes lo aplican y automáticamente no tienen la respuesta, sin necesidad de hacer tantos cálculos, ¿no? Esa sería una posibilidad. Bien, entonces así como podemos nosotros calcular el tamaño de la muestra para la media, podemos también calcular el tamaño de la muestra para una proporción. Entonces la proporción es una fracción del total, ¿no? Por ejemplo, qué proporción de hombres o mujeres hay en un aula, por ejemplo, no de una determinada carrera, digamos, ¿no? Es en el caso en que hablamos de género, ¿no? Y si hablamos pues de otras propiedades, como por ejemplo digamos, eh, qué proporción vive, por ejemplo, en la parte norte de Lima, en la parte sur, en la parte este, en la parte oeste, ¿no? Entonces podría ser una proporción, ¿no? Con respecto a una determinada población. Bien. Bien, entonces aquí tenemos de que la proporción se simboliza como P, ¿no? Y para saber el tamaño de la muestra que voy a seleccionar para calcular esa proporción, tengo otro tipo de ecuación, ¿no? Fíjense que aquí no interviene el sigma, pero interviene en nuestro z, ¿no? Y también interviene la proporción lógicamente, que es la muestra, el n mayúscula, que es el tamaño de la población, el error también que nos proponemos establecer. Bien, entonces, supongamos pues que lo queremos aplicar, entonces vemos aquí en el siguiente problema, un caso, ¿no? Dice que para realizar un estudio titulado Análisis de los estados financieros para una correcta toma de decisiones de cierta empresa, digamos X, necesitamos la opinión de cierta cantidad de personas obtenidos de un total de 4.000 contadores, con el fin de recolectar información para obtener resultados y tomar decisiones. Dice que se requiere información respecto a estudios anteriores similares, que el porcentaje de contadores que afirman eh, que el informe financiero es excelente, dice que es 60%, ¿no? O 0.6 total, creo bien. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? ¿No? Si el nivel de confianza nos proponemos al 95% y con un error solamente 0.05. Las proporciones generalmente tienen errores así bajos, ¿ya? No es como en el caso anterior de la media, no que podemos proponer valores enteros como error. No, la proporción sabemos de que es una cantidad y que oscila entre 0 y 1, ¿no? Y entonces quiere decirle que va a tomar valores decimales, ¿no? Por lo tanto, el error está en esa escala. Bien, entonces aquí tenemos cómo ha sido aplicado los datos obtenidos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo en el Excel, ¿no? Hacemos los respectivos manipulaciones. Vamos a pegarlo esto. Y vamos a decirle que este es eh, la media, ¿no? Parecido acá, ¿no? Con cantidades. Entonces aquí el valor lo vamos a modificar
elegir la misma ecuación, pero sí los valores de z se mantienen, ¿no? Van a ser los mismos que hemos buscado en- ya, entonces, ¿qué cosa es lo que estamos utilizando en la ecuación? ¿No? Estamos utilizando el n, el tamaño de la población, el error, pero el sigma ya no. ¿No? En lugar de sigma estamos utilizando una proporción que hemos llamado pi. ¿No? Entonces se llama el de pi. Usamos la confiabilidad y el z. Ya está. Entonces, en base a eso, ¿no? A las cantidades que tenemos, en este caso vamos a tener eh, el 95% de confiabilidad, 1.96, según el problema que nos han dado. El error dice que es 0.05. 0.05. Bien, nuestra proporción es 0.6. Entonces ahí le ponemos 0.6. Y el tamaño de la muestra dice que es 4000. Y el ejemplo. Tenemos las cantidades eh, con respecto a, eh, a lo que estamos tratando, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo en la ecuación. Entonces en la ecuación le armamos y nos dice de que en el numerador va el z al cuadrado. Entonces este valor elevado al cuadrado, el cual está multiplicando el p. El p está ocupando aquí la celda B5. Y esto está multiplicando a 1 menos p. 1 menos el p. Y a su vez, también ¿no? al n, que es el tamaño de la población, el cual es la celda B3. Entonces ahí tenemos todo el numerador. Bien. Entonces en el denominador va una suma, ¿no? En donde este primer sumando, ¿no? Es parecido aquí a lo que va en el numerador, pero sin n, ¿no? Entonces le ponemos slash, que es división, abrimos el paréntesis y le copiamos la parte correspondiente al numerador, pero sin el n, ¿no? Y ahí le vamos a sumar el error al cuadrado en la celda B4 al cuadrado, ¿no? Y multiplicado por n menos 1, ¿no? Y el valor de n en la celda B3, ¿no? En menos 1. Y ahí no da la cantidad, ¿no? Esa es la salida, ¿no? ¿Cómo salía? Vamos a poner otro valor, otro color, el verde, ya. Bien, entonces nos recomiendan ese tamaño de muestra. 637.74, ¿no? Aquí se redondeado, ¿no? Porque son cantidades que voy a extraer de personas que voy a extraer. Entonces vamos a redondearlo, ¿no? Entonces es igual a redondear la cantidad anterior a 0 decimales. Y no a 338 personas de la población. Bien, entonces, ¿qué pasaría si variamos la confiabilidad al 99%? ¿No? En donde el valor de z va a haber 2.57. Si aquí sería 2.57. Que aumenta, ¿no? Considerablemente nuestra población. Así podemos ver cuál es, cómo varía el tamaño de nuestra muestra conforme variamos los parámetros. Entonces, es decir, para la proporción, ¿no?
Bien, entonces, a ver, creo que alguien quiere hacer una pregunta. No, ¿no? Ya. Bien, entonces luego tenemos el tamaño de muestra estratificado, ¿no? El tamaño de muestra estratificado es cuando tenemos a la población que está dividido en varias, en varias zonas, ¿no? Mejor dicho, zonas, regiones, con ciertas características que agrupan a tal sector de personas, ¿no? Digamos, por ejemplo, como les dije la vez pasada, en Lima Metropolitana, no tenemos el sector de la clase A, clase B, ¿no? En el aspecto socioeconómico. Bien. Entonces aquí nos presentan dos tipos de poder hacer este tipo de muestreo, ¿no? Entonces aquí tenemos el tamaño de la muestra y para una certificación, ¿no? Digamos para n estratos, ¿no? Entonces n puede ser dos estratos, tres estratos, ejemplo, ¿no? ¿No? Y utilizamos esa ecuación que nos está dando acá, ¿no? Entonces, ese es según el método de la asignación proporcional. Bien. Pero para utilizar esto, no tenemos que hacer otros cálculos más, ¿no? Aquí lo que se está guiando en esta ecuación que estoy mostrando es solamente el tamaño total de la muestra. Pero necesito saber eh, qué, tan, eh, qué tanto de cada estrato tengo eh, que muestrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, del estrato número I, entonces tengo que hacer ese cálculo del n que he calculado anteriormente, multiplicado por esa cantidad, ¿no? Que es el tamaño de la población del estrato uno, del estrato I, digamos, en general, este total, ¿no? Que es la suma de todos de todas las poblaciones de los estratos. Mm, Entonces, ahí tenemos las especificaciones en el tamaño de la muestra total, N1 el tamaño de cada estrato, B el error de estimación. Y mientras que sigma al cuadrado es la varianza poblacional, ¿no? Y el W, digamos que es un peso. Ya para el siguiente caso, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el caso de la asignación proporcional, ¿no? El método de la asignación proporcional. Bien. Entonces tenemos que proponer, pues, así como hemos hecho los casos anteriores, ¿no? Una forma de establecer nuestros datos. Vamos a ponerlo en forma matricial, ¿no? Porque podemos tener varios estratos, ¿no? Bien. Entonces vamos a hacer en el Excel esos cálculos. Vamos a llamar aquí, por ejemplo, otra pestaña más. Vamos a ponerle media. Vamos a copiar el ejemplo. Entonces el ejemplo está en la siguiente, ¿no? Ok, en la siguiente está desarrollando el otro método, ¿no? El de Neyman. Bien. Entonces vamos a tomar el ejemplo y hacerlo con el método 1. Una firma publicitaria decide utilizar entrevistas por teléfono en lugar de entrevistas personales. Porque todos los hogares en el municipio tienen un teléfono y este método reduce costos. Entonces, el costo de obtener una observación en el mismo, en los tres estratos, ¿no? La población se divide en esas tres regiones, en donde el N1 son 155 hogares, el segundo 62 hogares, el tercero 93 hogares, eh, ¿no? Respectivamente en las áreas urbana, semiurbana y rural. La empresa desea estimar el número promedio de horas que cada persona ve televisión
en los hogares de dicha, de dicha región, ¿no? Con un límite de estimación igual a 2 horas. O sea, 2 horas por debajo y 2 horas por encima de la valor. Dice que las variaciones estándar correspondientes en cada estrato son 5, 15 y 10 respectivamente. Entonces, el objetivo es encontrar el tamaño apropiado, ¿no? De muestras que tengo que sacar en cada uno de ellos. Bien. Entonces vamos a extraer nuestros datos. Entonces sabemos que tenemos los n, que son los tamaños de la muestra respectivas, eh, y también los sigmas. Ojo, aquí no juega la confiabilidad. Bien. Entonces vamos a agregar estas cantidades en una forma matricial. Entonces vamos a poner en una columna, digamos, nuestros n's, tamaños repetidos de las relaciones. Y aquí los sigmas, ¿no? Que son las desviaciones estándar. Entonces esos sigmas vamos a extraerlo también de la formulita que vimos antes, de la tablita. Insertamos símbolos y jalamos el sigma. Ya. Fuente y le ponemos subíndice. Igualmente el otro, vamos a agrandar un poco más la fuente para que se vea. Bien, entonces ahí tenemos los N sub I, que son los tamaños de las poblaciones, ¿no? Y aquí tenemos los sigmas. Bien, entonces tenemos en el ejemplo 3 estratos, pero pueden ser más, ¿no? No necesariamente pueden ser 3. Entonces ahí le ponemos el primer estrato, el segundo, el tercero, ¿no? Y pueden ser más, ¿no? Vamos a poner por defecto 5 estratos, de los cuales solamente vamos a utilizar 3. Ya. Entonces vamos a pegar las cantidades. En este caso las cantidades son estas que nos figuran acá, ¿no? Vamos a pegar este recuadro de referencia, ¿no? Y vamos a utilizar también la respectiva ecuación, ¿no? Como nosotros lo vamos a hacer con la ecuación de la asignación proporcional, aquí en el problema se ha utilizado la otra ecuación, ¿no? Entonces para mayor variedad, vamos a utilizar lo que dice acá, ¿no? Vamos a pegarlo aquí en el Excel. Y aquí está. Y entonces las cantidades que nos dan aquí en el problema, lo ponemos aquí en la hoja de cálculo, que son 155 en el primer estrato de la población, 62 en el segundo y en el tercero 93. Las versiones estándar son 5, 15 y 10. Es correspondientes. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular, aquí nos da también como dato del problema el error, ¿no? El error lo tenemos que hablar del mismo eh, problema. El error es de 2 horas. ¿Ya? Ese dato no se puso en antes. Entonces aquí la simbología del error no es así como en antes, ¿no? Aquí el error se le ha simbolizado como la letra B, ¿ya?
Entonces vamos a ponerle B el error, ¿no? Y la cantidad que era 2 horas, ¿no? B igual a 2. Aquí le ponemos B error igual a 2. Error. Ya está. Entonces, el error también puede variar. Entonces vamos a ponerlo como un color, ¿no? Diciéndole que yo lo puedo hacer variar, ¿no? Tal como le puedo hacer variar también esas cantidades, ¿no? No, no necesariamente van a ser esas. Mm. Ya, entonces una vez pues que tenemos ya las cantidades, vamos a hacer los cálculos. Entonces para hacer los cálculos, aquí nos hacen una sugerencia, ¿no? Una variable D. Esa variable D va a ser en base a lo que es el error, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí un D, ¿no? Y aquí dice que ese D va a salir de ese cálculo que nos figura ahí, y que es igual al error al cuadrado, y el error ocupa la celda en B10, y está elevado al cuadrado, y esto está dividido entre 4. Tenemos nuestro D. Entonces ese D lo vamos a utilizar aquí para hallar el tamaño de la muestra total. Entonces el tamaño de la muestra, que es N minúscula, ¿no? Está dado por sumatoria, ¿no? Bien, aquí vemos que se ha sumado el producto, ¿no? De cada N, de cada, de cada estrato, multiplicado por su respectiva sigma al cuadrado. Entonces ese producto, para cada estrato se van a sumar, porque ese sigma significa suma. Ya, ojo que el sigma significa suma. Entonces vamos a escribir esas cantidades respectivas a los precálculos y aquí al costado, ¿no? O sea, que sí que aquí voy a poner mi n multiplicado por el sigma. Vamos a agarrar el sigma y vamos a copiar aquí la cantidad. ¿No? N, ¿no? Ya, entonces, ¿eso qué significa? De que tengo que sumar aquí, por ejemplo, es al cuadrado, ¿no? Vamos a poner al cuadrado. Ya. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Multiplicar el respectivo n por el sigma al cuadrado. Y ahí lo estoy multiplicando, no para cada estrato. El n sub i por el sigma al cuadrado. Entonces, multiplico el primero, 355 multiplicado por el 5. Y ese me da el primer valor, ¿no? Entonces, así como obtengo el primer valor, obtengo los demás, ¿no? Y van a ser 930 y el otro también 930, ¿no? Y ahí tengo los productos. Si sumo estas cantidades, entonces ya tengo aquí el numerador. No, porque aquí el numerador me está pidiendo la suma de esos productos, respectivamente. Bien. El n ya lo tengo, ¿no? Que es la suma de todos los n's. También sería bueno ponerlo aquí. No, vamos a ponerlo aquí abajo. Vamos a ponerlo un poco más abajo. Y aquí le ponemos n igual, ¿no? Y ese n va a ser la suma de todos los estratos. Vamos a ponerlo aquí. El sigma aquí en el Excel significa suma. No se va a sumar todas esas cantidades. Entonces la suma de esas cantidades, 155 más 62 más 93, me da 310. Ya. Bien, ¿qué más necesitamos? El D ya está.
y ya todo está listo para poder aplicarlo directamente. Entonces vamos a aplicarlo, ¿no? Entonces, va a tener el numerador, va a tener la suma de todos ellos. Entonces, la suma de todos ellos vamos a ponerlo aquí al final, en un recuadro, como decirle que lo estoy sumando a todos, ¿no? Y vamos a escribir suma, ¿no? Le digo así, sumando de todos los productos correspondientes, ¿no? Y esa suma me da 2135. Ya. Entonces ahora sí, vamos a formar nuestra ecuación. Entonces, ¿qué cosa va a tener el numerador? Vamos a ver. Eh, sí, Matías. Sí, profesor, al ser la multiplicación del número por el otro al cuadrado, no sería, lo que pasa es que en los recuadros solamente ha multiplicado el número por el otro número y no lo ha multiplicado por el cuadrado de ese número. Ah, sí, Entonces, buena observación, sí. Entonces, como dice su compañero, se nos pasó aquí el sigma al cuadrado. Vamos a ver. O sea, aquí sí que cada esa cantidad tengo que multiplicarlo por el cuadrado. O sea, sí. No que sería sigma. Entonces, esa misma fórmula, claro, daría mucho más, ¿no? El cambio. Sí. Entonces, con ese cambio, vemos de que todos ya están al cuadrado y a sumarlos nos da 27.125. Ya está. Ya, entonces aquí ya tenemos la suma que es el numerador. Entonces vamos a poner en la fórmula, ¿no?, esa cantidad que acabamos de tener, que es la parte de encima. Y todo eso está dividido entre una suma, ¿no? Entonces el primer sumando, el n, que es el 310, es multiplicado por el d, ¿no? Y el d ya lo tenemos aquí en esta celda, ¿no? Que es la B12. El cual está sumando a esa suma que ya la tenemos, pero dividido entre n, ¿no? Entonces aquí tenemos la suma y lo dividimos entre n, que es aquí en la celda B10, ¿no? Y todo eso va a ser el denominador, ¿no? Y tenemos esa cantidad. Bien. Y lo podemos redondear de una vez, como también, vamos a ver. Sí, Mi Martín. profesor en su parte podía repetirlo, La operación de que hice. Elena. Ya, ya. Entonces vamos a repetir esa parte de la aplicación de la fórmula. Ahí tenemos formulita. Tenemos que en el numerador va la sumatoria que hemos elaborado aquí de los productos de n por encima al cuadrado. Le hemos sumado, ¿no? Y este es el numerador que viene aquí, ¿no? Entonces por eso le hemos puesto aquí, ¿no? Aquí en la parte, antes del hash, toda esa cantidad, ¿no? Que es el L, dice la columna, en 9. Entonces todo eso va dividido con una suma. Entonces le ponemos el slash, que es la división, en el Excel, y todo este paréntesis, que es la suma que ven ahí en la fórmula, ¿no? Entonces, el primer sumando va a ser el n por d, es decir, esta celda, que es B10, es multiplicado por d, que es la B12. Se está multiplicando, ¿no? Ese es el término de aquí. Y aún así, esto está sumando a, a una división, ¿no? Que es el n por sigma al cuadrado, que ya lo tenemos, y entre n, que es la suma de los estratos, donde tenemos de que está dividiendo esa sumatoria de n por sigma al cuadrado que está acá, en esta celda, entre el n, que es 310, ¿no? Y ocupa la celda B10. Entonces todo eso va a ser el cálculo de nuestro n.
¿no? Y nos sale esa cantidad. Pero lo podemos redondear, pero también se puede hacer directamente el cálculo para los respectivos estratos, ¿no? Porque aquí lo que hemos tenido es el tamaño total de los tres estratos. O sea, me falta hacer la indicación de que qué cantidad de aquí vamos a destinar para el estrato 1, qué cantidad de ahí vamos a destinar al estrato 2 y cuánto al estrato 3. Bien, entonces para esa asignación tenemos que utilizar esta expresión que ven acá, ¿no? Junto a la fórmula de n, ¿no? Que es solamente el producto de la cantidad que hemos obtenido anteriormente y multiplicado por, eh, para cada estrato, el n sub i entre la sumatoria total, ¿no? Y esa sumatoria también ya la tenemos, como también la tenemos cada uno de los tamaños de las poblaciones, ¿no? Entonces, esos son los tamaños de las poblaciones, ¿no? Y esta es la suma total. Bien, entonces vamos a hallar el estrato primero número 1, el N1. El estrato número 1, como ven ahí, es multiplicar el N que hemos obtenido, es decir, la cantidad anterior, esta que estoy indicando acá, y que está multiplicando al tamaño de, del primer, de la población del primer estrato, dividido entre su suma total, ¿no? Que es el 310. ¿No? Entonces le damos enter, ¿no? Y eso nos está diciendo de que tenemos que extraer 34 eh, muestras del estrato número 1. Similar, hacemos un cálculo parecido para saber cuánto vamos a extraer del estrato número 2. Vamos a poder llamarlo N2. El estrato número 2 va a ser el producto también de N, ¿no? Pero ahora va a estar multiplicado por el tamaño de la muestra número 2, que es esta cantidad de acá, ¿no? Y dividido entre el total, ¿no? Que es 310. ¿No? Y vamos a extraer del segundo estrato 14 personas aproximadamente, ¿no? Mientras que del estrato número 3, nuevamente en forma análoga, va a ser el n que hemos calculado y multiplicado ahora por el, el tamaño de la población del estrato número 3 dividido entre total, que es 310. ¿No? Y nos dice que tenemos que extraer 20 elementos, ¿no? De esa cantidad. Y después lo podemos redondear. Vamos a ver. Mirka, ¿sí? Sí, profesor, ese problema en las diapositivas lo he trabajado con la otra fórmula y salen valores distintos. Sí, porque como dije, vamos a hacer con, eh, con, el, con el caso de la asignación proporcional. Si hubiéramos aplicado el método de Newman y nos hubiéramos salido eh, tal como pide la diapositiva, ¿no? Entonces también vamos a hacerlo con el método de Neyman, y para eso tenemos que aplicar esta ecuación que está acá. Entonces vamos a aplicar ese método también, la pegamos, acá junto vamos a pegarlo, ya. Entonces aquí en el otro eh, estilo,
fíjese de que no está utilizando el n por el sigma al cuadrado. Está utilizando el n por el sigma y esa suma recién se le ha elevado al cuadrado, ¿no? O sea, tiene esa variación. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? De que tenemos que obtener una columna más, ¿no? Y esa columna va a ser solamente el producto directo. Bien, entonces vamos a aumentar esa columna más. Vamos a poner insertar. Vamos a pegarlo aquí. Y lo vamos a pegar con el respectivo título. Vamos a quitar el cuadrado. Bien, entonces en esa columna va a ir solamente el producto. Y no como el caso anterior, sin agregar al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a multiplicarlo. 155 por 5. Y así hacer para todos. Ahí está. Entonces también lo vamos a sumar. Entonces esa suma y nos va a dar 2635. La suma de los productos NI por encima I. Bien. Entonces, ¿qué cosa más tenemos que hacer? Ya tenemos el N, tenemos el D, ¿no? Prácticamente tenemos todo, ¿no? Solamente nos queda nada más aplicarlo. Ya. Entonces, para poder diferenciarlo, vamos a poner aquí, este ha sido con el caso de asignación proporcional, ¿no? Y entonces, sí, parecido vamos a hacer para el método de Neyman. Para el método de Neyman vamos a tener un método N. Y ahí aplicamos la ecuación que acabamos de traer. Nos dice de que esa sumatoria de la última columna, que es esta celda, sería E9, ¿no? La tenemos que elevar al cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado esa cantidad. Y tenemos el numerador. ¿No? Y todo eso va dividido entre una suma. Entonces le ponemos slash. Y le decimos, la sumando es n al cuadrado. También conocemos el valor de n. Ahí está. En la celda B10. Lo le damos al cuadrado. Vamos por el D, que también está calculado. En la celda B12. ¿No? Y le vamos a sumar la sumatoria de los NI multiplicado por el sigma al cuadrado, que también ya la tenemos, ¿no? Según el caso anterior. Y entonces vamos a tomar esa cantidad en la suma de los n por el sigma al cuadrado en el denominador. Bien. Entonces ya quedaría completa nuestra expresión, ¿no? Toda esta ecuación es equivalente a esto. Y lo cerramos. Ya tenemos nuestro n. ¿Cuántas personas vamos a encuestar en total? Entonces, de esas personas en total que vamos a encuestar, parte tiene que ir para el estrato 1, parte para el estrato 2 y parte para el estrato 3. ¿No? Y para saber cuánto le va a corresponder a cada uno de ellos, tenemos que eh, hacer esos cálculos que están ahí al costado. ¿Ya? Es decir, el n que acabamos de obtener multiplicado por esa fracción. ¿No? Y esa fracción, para poder abreviarlo, se le ha puesto W, ¿no? Que significa peso. O sea, toda esta expresión que ven aquí con llaves, aquí la paso como W, ¿no? Bien. Pero solamente hay que fijarnos en toda la cantidad. Ya, entonces vamos a encontrar cada uno de los estratos. Ojo, aquí es eh, asignación óptima, ¿no?
Ya, entonces tenemos la asignación óptima. Entonces, para hallar el tamaño de la muestra 1, una asignación óptima, ¿no? Entonces, hagamos la ecuación que va a ser utilizar nuestro N que acabamos de calcular. Le ponemos igual y multiplicamos el NI, N1 por el sigma 1, ¿no? El cual ya está calculado, ¿no? Ahí tenemos el N1 por el sigma 1, ¿no? Y a eso está dividiendo la sumatoria total de toda esta columna, que es la celda E9. Le ponemos el hash y le enseñamos en total. No, o sea, nos está diciendo de que tenemos que seleccionar del estrato 1 17 personas para que sean encuestadas. Así mismo, hacemos el cálculo para hallar la cantidad de personas seleccionadas del estrato número 2. Va a ser similar, ¿no? Entonces nuestro n que va a multiplicar ahora el n2 por sigma 2, ¿no? Que está acá, que es este de acá, ¿no? Y va a estar dividiendo a la suma de esa columna, ¿no? Que es L9. Y nos dice que tenemos que encuestar a en este estrato a 20 personas, ¿no? Y asimismo, entonces el N3 igual va a ser nuestro N que acabamos de encontrar, multiplicado por el producto de N3 por sigma 3, ¿no? Que está aquí, el cual tengo que dividir a la suma de esos productos. Y nos dice que tenemos que encuestar también 20 personas. O sea, quiere decir que en total tenemos que encuestar 17, 20, 20, ¿no? Personas de cada estrato, según esas asignaciones. Entonces ya esto encierra ambos métodos, ¿no? Vamos a guardarlo. Bien, entonces así como se ha hecho pues este tipo de cálculos fácilmente en el Excel, pueden hacer con las demás ecuaciones, ¿no? Ven que nada más hay que ordenar los datos, sumarlos entre sí, ¿no? Y reemplazarlos en las respectivas ecuaciones, ¿no? Y eso lo pueden hacer también para la proporción, ¿no? Que es parecido. Otra herramienta más para utilizar en el Excel es haciendo los macros. Las herramientas para macros que tiene el Excel, ¿no? Que está incluido eh, en una pestaña adicional con respecto aquí al menú de la hoja de cálculo, ¿no? De repente algunos no lo tienen instalado. Esa herramienta adicional aquí aparece con el nombre de desarrollador, de repente otros lo tienen con el nombre de programador, pero es lo mismo, ¿no? Si en el caso no les aparece y quieren tenerlo ahí, entonces el procedimiento es algo parecido, eh,
a instalar la herramienta de análisis de datos que les dije la vez pasada, ¿no? Yendo a menú archivos, opciones, herramientas y, y hacerle un check, ¿no? A la herramienta correspondiente. Bien, entonces para que aparezca esa pestaña adicional, entonces tiene que ir a archivo también y luego ir a opciones. Bien, entonces aquí en opciones ya no se van a ir a complementos, no como le dije para que estén en la otra herramienta. Y ahora se tiene que ir aquí a donde dice personalizar cinta de opciones. Entonces ahí le dan clic y se va a plasmar aquí dos paneles. Entonces en el panel de la derecha, ¿no? En este rectángulo que ven aquí, pegado al margen, es muy posible pues, que ustedes no tengan, o mejor dicho, lo tengan desactivados, aquí una herramienta, un conjunto de herramientas que se llama desarrollador o programador. Eso depende de la versión de Excel que tengan, ¿no? En algunos dice programador y en otros dice desarrollador, pero es lo mismo. Entonces, una vez que ustedes le dan ahí un check, ¿no? Con el mouse, y le dan a aceptar, ahí va a aparecer recién esa pestaña adicional. Entonces, a ver, intenten hacerlo, ¿no? Se van a cinta de opciones, personalizar cinta de opciones, se van al segundo panel de la derecha y le dan ahí un check en desarrollador o programador, ¿no? Que es lo mismo. Y luego le dan aceptar, ¿no? Y va a aparecer ahí su nueva pestaña. Entonces cuando se van a esa nueva pestaña, van a aparecer ahí al extremo superior izquierdo en dos iconos, ¿no? Macros Visual Basic. Bien, entonces le dan el primer icono, Visual Basic, ¿no? Y va a aparecer esta pantalla, ¿no? Entonces ahí vemos de que tenemos también en esa misma parte superior de izquierda dos iconos juntos. Entonces en el primer icono eh, podemos apreciar la hoja de Excel. Es decir, que si ustedes lo presionan van a ir al Excel nuevamente, al Excel común y corriente. No, mientras que si le da un clic al siguiente recuadro, ¿no? Entonces va a aparecer ahí un formulario en blanco para poder hacer eh, su correspondiente esquema, ¿no? Vamos a presionarle para ver cómo sale. Ahí tenemos el formulario en blanco. No, ahí a la izquierda tenemos un panel pequeño en donde se nos presenta una serie de botones, los cuales podemos incrustar dentro del formulario. Entonces podría ser un objetivo, pues, de que nosotros tengamos aquí un botón y al presionar ese botón, nos dé inmediatamente el cálculo, digamos, de los tamaños de cada muestra, en cada estrato, ¿no? O si es un cálculo más sencillo, que nos dé simplemente el tamaño de la muestra, ¿no? Con solamente dar una lectura a los datos que tengamos, ¿no? Y nos haga inmediatamente el resultado. Entonces para eso pues pueden incorporar aquí el botón, ¿no? Si se van más o menos a la parte central, va a aparecer ahí un botón de comandos. Entonces ese botón de comandos, vamos a darle un clic, ¿no? Y ya lo pueden ubicar en cualquier parte del formulario. Digamos acá. Entonces ya le di otro clic, ¿no? Y ahí aparece mi botón, ¿no? Con una frase en inglés que dice command button, ¿no? Botón de comandos. Entonces pueden cambiarle de nombre si gustan, le dan un clic ahí, lo editan, borran el nombre anterior, ¿no? Y le pueden poner digamos, en
calcular. Ya, calcular n, ¿no? Ya. Entonces, eso quiere decir de que mi objetivo sería de que al presionar ese botón me salga inmediatamente el cálculo. Pero para eso tengo que armar un esquema correspondiente, ¿no? Según las ubicaciones de las cantidades ahí en el Excel, para que los tome y los recalcule, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cómo se arma un código. Entonces le damos ahí 2 clics. Y se nos va a aperturar aquí una pantalla de edición. Entonces en esa pantalla de edición ya podemos hacer nuestro respectivo eh, conjunto de sentencias para que desemboque en un armado en un código correspondiente, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo sencillo, pero con el método anterior. Ya después le dejo otro ejemplo con lo que hemos hecho. Vamos a repetirlo. Por ejemplo, aquí en la media, lo que hemos hecho nada más es tomar esas cantidades, ¿no? O sea, aquí decirle que nuestro código va a tomar esas cantidades que están con azul, eh, ar- eh, armarlos en la ecuación correspondiente y obtener nuestro n, lo que sería la solución, ¿no? Bien, entonces ese n, como aquí ya está calculado, vamos a tenerlo más abajo. Y con respecto a lo que vamos a hacer en el editor del código. Entonces vamos a poner aquí un rectángulo. ¿Ya? Y ahí yo quiero que esté mi resultado, ¿no? Esa sería la celda B12. Entonces tengo que tomar esos valores de esas celdas. Ojo que el editor del código no va a reconocer como en Excel el nombre de las celdas como estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Por ejemplo, aquí donde está el 2700, sería la celda B3, ¿no? Bien, entonces el editor del código lo va a reconocer como la celda de la fila 3 y columna 3, es decir, el elemento 3.3. El de abajo lo va a reconocer como 4.3, este como 5.3, 6.3, 7.3. ¿Ya? Entonces sí, queremos hacer lo que les dije, nos vamos al desarrollador, le damos el Visual Basic, ¿no? Y el formulario, ¿no? Ahí está. Bien. Bien, entonces aquí va a obtener primero el valor de n, ¿no? Que es la población mayúscula, ¿no? Y esa va a ser la celda correspondiente a 3.3, ¿no? Fila 3, columna 3. Entonces ahí lo va a recepcionar. No, es 3.2, mejor dicho, ¿no? Columna 2. O sea, aquí es columna 2. Luego de eso viene el error y la versión estándar, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí el error, ¿no? Que está correspondiente, ubicado en la siguiente celda, ¿no? En que sería la 4.2. Luego la dirección estándar. Así vamos a, a ponerlo como ese, ¿no? Que es la siguiente celda, eh, sería la 5.2. Columna 2. Luego seguiría el Z, ¿no? Y lo de Z, ¿no? Que sería la siguiente celda. Yo creo que es la 7, ¿no? 7.2. Tenemos lectura
a esas celdas del Excel, esas posiciones, ¿no? La 3, la 4, la fila 4, 5, 6 y la 6 no, la 7, ¿no? Y ahí vamos a aplicarlo en nuestra ecuación, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos las cantidades, no solamente nos falta pues eh, hacer el tamaño de la muestra, ¿no? Ver como muestra. Ese tamaño de muestra ya corresponde a la ecuación que le hemos dado, ¿no? Que es el z al cuadrado, es donde como z, multiplica al sigma al cuadrado, ¿no? Que le hemos puesto como s. Y ese por eso está ¿no? Y eso está dividiendo a una suma, ¿no? Que es la primera parte de lo que le hemos puesto aquí en el numerador, sumado al error al cuadrado, ¿no? Entonces, el error al cuadrado lo hemos puesto como y elevado al cuadrado. Estamos buscando a n. Y tenemos nuestra muestra. Esa es nuestra ecuación. Entonces, esa muestra yo quiero que salga en el Excel. Pero que me salga en esa casilla que le hemos preparado en antes, ¿no? Y que sería la celda 12, 2. Entonces le voy a decirle que me lo lleve a la celda 12, 2. Eso es lo que he obtenido bajo el nombre de muestra. Bien, entonces ya tendría ahí mi código, ¿no? Entonces para poder probarlo, me voy aquí a Play. No, aquí arriba hay un símbolo que significa ejecutar el formulario, ¿no? Que se pese al Play, ¿no? Entonces le damos ahí un clic. Entonces le damos calcular, ¿no? Y vemos que nos sale el mismo valor, ¿no? Entonces ese sería pues otro método para poder utilizarlo, ¿no? Que les resultaría muy útil, ¿no? Porque después van a utilizar mucho el Excel para sus respectivos campos profesionales, ¿no? Pueden armar ya macros, etcétera. Bien, entonces aquí hasta aquí hay un duda. A ver, Mica. No, profesor, pero ¿podría subir el material de Excel que hizo hoy, por favor? Ya, Al final. ya. Pero lo propicio es que sería que ustedes hagan uno similar para el otro problema, ¿ya? Entonces se lo va a Ajá, subir ahora. sí, pero para poder guiarnos al menos, por favor. Ya. Entonces, lo voy a grabar para enviárselo. Cuando ustedes quieren grabar un código en el Excel, eh, no lo deben grabar como están acostumbrados, ¿no? Como que ya contienen código, lo que tienen que hacer para conservarlo es grabar como, ¿no? Entonces, asigna un sitio en su máquina y, no lo van a grabar como libro Excel común y corriente. Tiene que grabarlo como habilitado para macros, ¿no? Ustedes lo despliegan ahí y van a ver en la segunda opción que dice libro Excel habilitado para macros. Ya, entonces una vez que le dan ya recién esa opción y le dan guardar, entonces ya el código figura ahí adentro. No, si lo hubieran grabado como un simple Excel, entonces no se va a grabar el código que ustedes han venido elaborando, ¿no? Entonces esa sería la
la observación para poder grabar un código. Vamos a ver qué nos dice su compañero. A ver, Gabriel. Sí, profesor. ¿Podría ir un ratito al Excel donde estaba mostrando el, Ya. que tengo una duda ahí. Lo que pasa es de que donde dice alfa sobre 2, ¿dónde está aplicando ese valor de 0,025? En la fórmula no lo está aplicando, ¿no? ¿O El por qué valor, ¿Por qué lo hay ahí? el valor de Z. Claro, Sí, ajá. O sí, el sea, valor de Z el 1,96 usted lo saca de un de internet, ¿verdad? de una tabla, Un sí. valor de internet, ¿no? Pero Ajá. ese 0,025, ¿de dónde? Sale de la división, pero ¿dónde lo aplica? Ah, no, este es para el uso de tablas. Pero como nosotros todavía no estamos haciendo el uso de tablas, esta es materia de estadística diferencial, y Ajá. vamos a ir directamente a su valor que va a tomar, que es 1,96. Ah, ese es como un modelo, algo así, profesor. Sí, es como un modelo de una Ok, función gaussiana. ok, profe, gracias. Ya. Y entonces vamos a subirle a Superroom ese Excel. Vamos a ponerlo aquí como un ejemplo, ¿no? Crear, crear, y le ponemos aquí ejemplo, ¿no? Y vamos a pegar. Lo grabé aquí. En temas, muestreo, ¿no? Ya, entonces aquí nos quedaríamos y continuaremos eh, ya con el capítulo de tabla de frecuencias de la siguiente semana. Muchas gracias, profesor. Ya, nos vemos.